Bien, para la presentación de nuestro proyecto de herramientas Case, vamos a iniciar con la parte de, la parte de Java, ya viendo nuestro gestor de bases de datos, ya con la conexión activa a MySQL. Podemos ver que la conexión de nuestros servidores, en efecto, podemos verificar las tablas y el contenido de las mismas. En cuanto a nuestra aplicación final, podemos detallar aquí la clase de conexión que es obligatoria para que pueda funcionar nuestra aplicación, los parámetros solicitados también que son normativas como el servidor, usuario, password, etcétera. Podemos verificar que en efecto en nuestra máquina de pruebas tenemos MySQL ejecutándose y las distintas bases de datos que se pueden ver en la imagen. En la parte de los formularios creamos el formulario de crear tablas, que es útil para situaciones en las que tenemos una base de datos pero no tenemos contenido de tablas. Entonces es funcional a la hora de poder agregar dichas tablas y pueden ver los parámetros que tiene, los parámetros que requiere cualquier creación de cualquier tabla, ¿no? Como los campos y el tipo de datos que va a recibir. Pueden ver más adelante los métodos que se han creado para dichas gestiones. En la parte gráfica nuestra aplicación se verá así. En la parte gráfica de cargar tablas se verá de esta manera, con un JTable y unos combo box en la selección de base de datos, la interfaz gráfica final. Bien, en la parte que más corresponde a nuestro proyecto, pues la vemos definida en esta pestaña de métodos, que es nuestra clase, la clase de métodos para nuestra aplicación, eh, donde se definen donde se definen las sentencias SQL que generamos cada vez que se selecciona, aunque se muestra la base de datos, se muestran las bases de datos. Por aquí vemos donde se generan las selecciones de tablas y algunos parámetros de donde creamos el JTable que se adecua a cada una de las tablas que se seleccionan. Eh, de hecho, con esta sentencia se seleccionan las tablas y tenemos por aquí los métodos de inserción de datos con sus respectivas opciones. Tenemos por aquí el de actualización o update y el de delete o eliminar. También por aquí más de nuestra parte, que básicamente es la parte central o desde donde parte toda la funcionalidad de nuestra aplicación. Tenemos el de crear tabla, que lo mostramos en modo gráfico, pero pues aquí está básicamente cómo funciona cada una de las distintas partes. La parte de la administración de datos sería esta, como lo pueden ver. Ok, entonces nuestra aplicación funcionando se verá de la siguiente manera. Solicita la contraseña, el nombre del servidor o la IP y una base de datos que es necesaria para poder realizar la conexión efectiva. Se realiza la conexión y aparece el listado de las bases de datos, al igual que las tablas que contiene cada una de ellas. Seleccionamos la base de datos que necesitamos trabajar y simplemente podemos ya empezar a agregar datos según los campos que contengan cada una de ellas. En este momento estoy ingresando datos y luego de ello puedo perfectamente hacer clic en el botón de guardar y se registrarán los datos en la misma. También puedo modificar los registros con el botón de modificar y al guardar nuevamente podrán observar que en efecto sí se han guardado los cambios.
Lo verificamos en el administrador de MySQL, en MySQL Workbench. Vemos que la tabla no contiene los datos. Al seleccionarlos, al hacer el select de ellos, podemos ver que están los dos datos guardados, los dos registros ya en nuestra tabla. Volvemos a la aplicación y también tenemos el botón de eliminar. Al seleccionarlo, pues obviamente eliminamos el registro y lo vemos inmediatamente en nuestro administrador de MySQL. Genera el registro como nulo. También tenemos la función que les comenté hace un momento de poder crear una tabla dentro de la misma base de datos. Y los requisitos básicos son el nombre de la tabla, también podemos agregar los campos, un campo ID, y entre las opciones que tenemos para poder agregar los campos está el nombre del campo, el tipo de dato y si es una llave primaria o si puede aceptar un valor nulo. En este caso pues agregamos el valor como entero y que sea la llave primaria. También un nombre en tipo varchar que ya está definido previamente. Eso no es algo que se pueda modificar a menos que se modifique en el código fuente. Y le damos a aceptar. Como pueden ver, generó un error. El error lo genera simplemente porque en este caso no seleccioné el tipo de datos. Una base de datos y una tabla en sí no puede tener un campo sin tipo de datos. Y como pueden ver, no se crea la tabla. Tampoco se crea el campo, obviamente. Y lo podemos verificar luego más adelante. En este caso voy a crear la tabla. Nuevamente la tabla y los parámetros del ID médico, en este caso el tipo que va a ser entero y que va a ser nuestra llave primaria. Luego agregar campos y puedo ponerle cualquier orden que yo desee. Eso no afecta al funcionamiento de la aplicación. Sí afectará el ingreso de los datos, eso sí. Y finalmente el nombre, luego el departamento, la especialidad, perdón. Aceptar y me indica que la tabla se creó correctamente. Le doy a regresar para poder volver atrás. Le damos el actualizar. Habría que aquí actualizarla para poder ver cómo se genera la tabla que acabamos de crear y refresh. Y aquí aparece ya nuestra tabla. La selecciono y hasta el momento no tiene ningún registro. Vamos a proceder a ingresar registros en ella. Si se fijan, esto es un detalle que encontramos, que tenemos que seleccionar otra base de datos para que sea el refresh de nuestra aplicación. Probablemente en un tiempo futuro lo podamos corregir. Seleccionamos cualquier base de datos, luego seleccionamos nuevamente la que estamos trabajando y aparece nuestra tabla creada. Empezamos a ingresar datos con un código, un ID, y eso es lo que les comentaba, ¿no? Hace un momento. Entonces hay que tener en cuenta que no siempre habrá el mismo orden, depende del orden que se crean los datos, en el orden que se creen los campos, perdón. Especialidad, un ID y el nombre. Le damos a guardar y nos genera el registro ya guardado. Lo podemos visualizar y podemos también cerrar la aplicación. Podemos verificar los registros que se han almacenado en la tabla. Eso sería la pequeña muestra de cómo funciona nuestra aplicación. Muchas gracias.